Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano. El apóstol me ha encomendado esta tarde el poder ministrar su corazón. Quiero compartir esta tarde una palabra que se llama lugares de preparación. Logro identificar que en la trayectoria bíblica el Señor hizo que ciertos hombres y mujeres tuviesen que pasar por algunos lugares que no quisieran, hermano. José no quería estar en un foso, pero le fue necesario. Y luego de pasar por el foso, cuando parece que está todo listo, le toca pasar, hermano, por otra estación de preparación y se encuentra en la cárcel. Antes de eso pasa por una estación donde sus hermanos lo desprecian. Y cada vez uno puede ver, hermano, desde lo natural que José va pasando como que de mal en peor. Y así constantemente la vida del cristiano está orientada de parte de Dios a que usted tenga que pasar por algunas estaciones que no son cómodas, que no les gusta, pueden parecer lugares de tormento, pero el fin de cada uno de estos lugares de preparación es que usted sea transformado, sea preparado y que su carácter se ponga a la estatura del carácter de Cristo. Y le tengo una buena noticia: aunque hoy día no lo veamos, el Señor lo va a hacer. Y para eso el Señor desata planes con ministros para que usted lo levanten, y parece que cuando uno está acá vuelve nuevamente a pasar por un lugar de preparación. Y aún Cristo Jesús, dice la Biblia, que por lo que padeció aprendió obediencia. Entonces el Señor nos lleva a distintas situaciones que nos hacen vivir vidas muchas veces de tristeza, de dolor. Y este día el Espíritu Santo va a escribir para que tengas conciencia de, tal vez usted está diciendo: hermanos, que yo estoy en esto, hermanos, que mire, si usted supiera, mire, hermano, el Señor va a poner conciencia de que lo que estás viviendo es para desatar sobre ti un mayor peso de su gloria. Mire que si José no pasa por el pozo, no llega a ser rey. Si David no pasa por el desprecio de sus hermanos, no llega a ser rey. Y seguramente si usted no pasa por lo que está pasando, usted no va a llegar a ser rey o reina como el Señor lo ha establecido. La Biblia nos habla de lugares de preparación, y este mensaje es parte de un set de predicaciones donde estamos hablando del pozo como lugar de preparación, de la cárcel, de la tormenta, de los lugares altos, distintos lugares por donde Dios le plació pasar a sus hijos. No para destruir. Diga conmigo, por favor: no es para destrucción. ¿Sabe lo que usted está pasando? No es para destruirle, hermano. Pero ¿cómo esta situación económica que estoy viviendo? No, esto es para que Dios pueda crecer más en tu vida. Y usted me dice: hermano Jonathan, si usted supiera lo que yo estoy pasando. Yo le digo a usted: si usted supiera lo que yo estoy pasando. Entonces vamos a adentrarnos en esta parte de lo que hemos escrito, y que tiene que ver con los lugares de preparación. Pero para eso usted debe conocer algo que es fundamental en la vida de un cristiano: es que usted ha sido llamado por Dios para tener vida eterna, para gobernar juntamente con Cristo, pero aquí en la tierra, ¿sabe?, cumplir una obra que Dios le determinó. Mire, hermano, no vaya a creer que Dios murió en la cruz, dejó al Espíritu Santo, dejó el trono para que usted venga solo a sentarse a la iglesia y para que usted pueda venir una vez cada cierto tiempo a ofrendar o a danzar. La muerte de Cristo es mucho más completa, y es para que usted se pueda adentrar en un propósito que Dios tiene en esta vida, en esta eternidad, y sabe, en esta iglesia. No le trajo el Señor para sentarse a calentar un asiento. Le trajo el Señor con un propósito determinado.
Y cuando Dios te escoge, determina que este propósito en tu vida necesita pasar por ciertos lugares. Pero déjeme develarle un misterio. Porque necesito que entienda para comprender el proceso de Dios en su vida. ¿A qué le llamó el Señor? Y mire, querido hermano, qué interesante. Usted después al final usted me pifia, hermano, pero primero entienda. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:20, por favor, atención. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son, dígalo fuerte, son. ¿Qué son los candeleros? ¿Y qué es un candelero? Dígalo fuerte, ¿qué es un candelero? Mire qué interesante como el Señor a su apóstol, a este varón de Dios, le baja un diseño que había sido guardado por años y siglos y tal vez décadas en la palabra del Señor. Le vuelvo a preguntar, ¿qué es el candelero? Ayúdeme, hermano. Y es importante que entienda que Dios le trajo a usted a una iglesia. Espéreme ahí, Dios le trajo a una iglesia. Algunos los llevó a otras, pero a usted el Señor le trajo a esta iglesia. ¿Y qué es la iglesia según este versículo, hermana? Candelero. Todos se entienden, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué lo repite tanto? ¿Por qué es tan importante? Porque este versículo de Apocalipsis es la decodificación de un mensaje que el Señor había dejado por la eternidad y por años desde Éxodo, y que no lo logramos entender hasta este apóstol de Apocalipsis. Porque dice Éxodo 25:31, una instrucción de Dios a un hombre que en ese momento no lo entendió, solo obedeció, y le dice, además, le está hablando a Moisés, harás un candelabro de oro puro. El candelabro, su base, su caña han de ser labrados con martillo. Diga conmigo, labrado con martillo. ¿Qué es el candelero? Hermano, yo necesito que usted me ayude. ¿Qué es el candelero? ¿Cómo se labra el candelero? ¿Cómo se debiera labrar la iglesia? Con martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrá de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro, de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor, de almendro en un brazo, un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con una cáliz y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y mire lo que dice el 34. Y la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, y en sus cálices sus flores. 35. Y habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él. Y comienza a mencionar, amados hermanos, una serie de características que tendría el candelabro. ¿Figura de quién? Verso 36, sus cálices y sus brazos serán ¿de cuántas piezas? Una pieza con él. Todo ello será una sola pieza. ¿De qué material? De oro puro, labrado ¿a qué? A martillo. Entonces harás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Verso 39, el candelabro con todos estos utensilios será hecho de un talento de oro puro. Hermano, yo me tomé el tiempo de leer cosas que son difíciles incluso de pronunciarlas. Pero mire cómo el Señor le entrega a Moisés
un diseño que Moisés no entendía. Él solo tenía que hacer un candelabro con cierta forma, ciertas flores, de una sola pieza y de un talento de oro, como lo dice la Biblia, amado hermano, sin saber él que estaba formando desde lo natural, para que después el apóstol Juan, al final de Apocalipsis, pueda decirnos y enseñarnos que ese candelabro que formó Moisés por instrucción del Señor, ¿qué era? Dígalo fuerte, ¿qué era? ¿Y con qué se labraba la iglesia? A martillo. Pero mire qué interesante y qué bonito esto, querido hermano. El candelabro que le pidieron a Moisés crear tenía varias características, y después usted lo va a ir estudiando ahí con sus maestros, y vamos a ir entendiendo en otras oportunidades. Pero tenía ciertas características bien interesantes este candelabro. Primero, siempre creímos que era más o menos chiquitito, ¿verdad? Porque el marketing nos mostró un candelabro más o menos chico. Mire qué interesante. La Biblia no nos da detalles concretos de las medidas del candelabro, pero los estudiosos han determinado que, en primer lugar, un talento son 56 kilos de oro puro. 56 kilos de oro puro. Este debía ser hecho a mano. El tamaño más o menos aproximado del candelabro era entre 1,5 metros de altura a 2 metros. Seguramente más alto que la mayoría de los... ¿Habrá alguien aquí que mida 2 metros? No, ¿verdad? Póngase de pie, hermano, que mide 2 metros. Ayúdenme, por favor. Abra los brazos, querido. Más o menos de ese porte, de ese tamaño, de esa estatura, era el candelabro que Dios le pidió a Moisés que preparara. Y le dice ahí, hermano, que tuviera flor de almendro en un lado, que tuviera brazos, que tuviera luces, que tuviera una serie de características. Pero sabe, estaba hablando con un joyero, amado hermano, porque tiene una característica que es difícil, que debía ser de una sola pieza. ¿Sabe lo que? Ahí está mi hermano que es joyero, mi hermano Rodri. ¿Sabe, queridos? Rodri, con 56 kilos. Una preguntita, Rodri. Más o menos, ¿a qué temperatura habría que poner el oro para que se pudiese armar esto? ¿Cuánto? 1200 grados Celsius metido el oro. Pero a diferencia de lo que hacen nuestros expertos en orfebres, por así llamarlos, esta tenía que ser de una pura pieza. Normalmente se hacen distintos moldes y luego o se soldan o se juntan. Pero esta tenía que ser solo de una pieza, de 2 metros más o menos de alto, con 6 brazos y con ciertas características que son el diseño que Dios estaba preparando y estaba proyectando desde los tiempos de Moisés, para que posteriormente hoy día usted sea la iglesia que Dios está buscando y preparando para presentarte a Dios. Y hay cosas interesantes ahí, hermano. Entonces, amados hermanos, tenía que ser de oro puro. Y no podía ser con moldes por separado. Porque, Rodri, mira, Rodri, tú que sabes más que nosotros, dice, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo, sus copas, sus cálices, sus flores serán de una pieza, hermano. Yo me imagino que esto fue una tarea difícil. Tal vez tuvo que hacerla un par de veces. Tal vez tuvo que martillar con martillo y cincel un par de veces. Y si le salía mal o faltaba alguna de las características,
Escucha bien esta palabra de Dios. Como no podía tener remiendos, como no podía unir las partes, sino que tenía que ser solo de una pieza, ¿sabe lo que había que hacer con esto? Meterla de nuevo a los 1200 grados Celsius de calor. Señor, ¿y para qué tanto? Porque el Señor estaba preparando una iglesia que termina este versículo con la instrucción que le da y que será de oro puro. Entonces, puede que estés pasando por el tiempo del fuego. Puede que estés pasando por el momento de los martillazos. Puede que estés pasando por el cincel. Pero hay algo bien interesante con respecto a esto. Rodri, tú cuando haces alguna pieza de oro, querido Rodri, te pones, ¿qué implementos te pones? Guante, ¿verdad? Pero de esta magnitud, con 56 kilos de oro puro. Guante, ¿verdad? Guantes, lentes seguramente. Y yo vi que tenían como una pechera, ¿verdad? ¿Sabe? Porque cada golpe del labrador puede provocar astilla, ¿verdad? Al que está golpeando. Astillas al que está golpeando. ¿Sabe? Mientras el Señor golpea en su vida y comienzan a salir todas las cosas que tienen que salir, también fue dañado. Tuvo que ser llevado a una cruz para que usted y yo nos transformemos en el candelabro del Antiguo Testamento, para que hoy día usted sea la iglesia que Dios dijo que sería la esposa del Cordero. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia preparada para una eternidad. Una iglesia preparada para vivir una eternidad junto al Maestro. Pero esto no le fue gratis al amado. Es por eso que estás pasando por distintas situaciones. Es por eso que estás pasando por los montes. Es por eso que estás... Mira, amado hermano, que si Jonás no es metido en la ballena, no termina siendo el evangelista que era. No fue grato estar dentro de la ballena. O de este gran pez, perdón hermano, de este gran pez. No fue grato para él. Pero si él no pasa por ahí, él no termina siendo el hombre que Dios dijo que sería. Entonces la iglesia debe ser formada a martillo. Y de esto te quiero hablar. Esto era solo una introducción para contarte el primer capítulo de esto, que tiene que ver con lugares de preparación. Y quiero que entiendas por qué tienes que ser preparado. Hermano, usted no fue escogido al azar. Usted fue escogido con un propósito. Y mientras te metes en su presencia, mientras te metes en adoración, mientras te metes en liberación, el Señor comienza a labrarte de tal forma y el martillo suena para que tú te vayas transformando justamente en lo que Dios dijo que tú eras. Todo lo demás, diga por favor conmigo proféticamente, todo lo demás es mentira. Dígalo, la verdad es que yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Y sabe que dice Dios que usted es bendito? ¿Sabe que dice Dios que sus hijos no se van a perder? ¿Sabe que dice Dios que el pan no te va a faltar? En la palabra dice y el Señor que eres prosperado. Denle un aplauso al Rey. Entonces, cuando entendemos esto, dejamos de andar lamentando y llorando. Dejamos de andar rezongando. Señor, ¿y por qué vivo esto? Señor, ¿y por qué? Y de nuevo, Señor. Bueno, y es con dolor a veces, hermano. Si la disciplina en el momento no es causa de gozo.
pero su fruto es de vida. Entonces quiero hablarle de un tipo de estaciones o de un tipo de lugares donde Dios está preparando su iglesia. Y rápidamente, hermano, quiero hablarle de lugares de preparación. Capítulo 1, me salió todo el profe que llevo dentro, hermano. Capítulo 1, está mal escrito, ahí no me salió, hermano. Ahí no me salió. El desierto. Primer lugar de preparación es el desierto. El pueblo de Israel fue llevado a varios lugares de preparación, varios desiertos. Diga conmigo, desierto. Mire, tiene que estar usted atento. Tiene que usted estar declarando. Hay tres voces que escuchan cuando usted hace una declaración. Hermano, si a veces es desgastante, mira, repita nuevamente. Hermano, cuando usted declara con su boca, hay tres voces, tres fuerzas que escuchan lo que usted declara. Número uno, tu alma te está escuchando. Tu propia alma está haciendo, este está diciendo esto, y su alma. Es por eso que David le daba órdenes, instrucciones al alma. Número dos, te escucha Satanás. ¿Y cómo está declarando? ¿Y cómo está diciendo? Si mira lo que está pasando. Pero también te escucha el Señor. ¿Y que está viendo? Que tú estás diciendo que yo soy fuerte, que yo soy prosperado. Y el Señor dice, bueno, pero si mira, está declarando, debe tener mucha fe. Y dice la Biblia que al que tiene una porción se le da más y se le da más. Entonces cuando declara, te viene sobre la semilla declarada una porción distinta. Pero el que no declara, lo que aún no declara le será quitado. Primer desierto, o alguno de los primeros desiertos donde pasa el pueblo de Israel, es el desierto de Shur, que hemos entendido que es un desierto de sequedad. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel, el desierto de Shur. Dice Éxodo 15:22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Mire, salieron del Mar Rojo, hermano, donde no tenían mucha esperanza, porque el mar les prohibía pasar. Y salieron del Mar Rojo hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Verso 23, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas. Por tanto, al lugar le pusieron por nombre Mara, que significa amargura. ¿Y sabe qué comienza a hacer este pueblo en medio de este trato de Dios? Dicen los que saben que el paso desde el Mar Rojo o por el desierto hasta el lugar de la tierra prometida eran solo 40 días y ellos se llevaron 40 años. ¿Sabe por qué? Porque en medio del trato de Dios comenzaron a murmurar. Y no murmuraban en contra de Jehová. Murmuraron en contra de Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y comienza ahí el pueblo, y no lo quise poner, porque comienza a rezongar y a murmurar en medio de un trato de Dios, en medio del sedazo de Dios, de en medio del martillo estaba sobre el pueblo para prepararlo. Total eran solo 4 años que debía pasar. Pero sabe, amado hermano, a causa de la murmuración en el desierto de Shur, comenzaron ellos a perderse en el tiempo. Cuando en medio de tu angustia, cuando en medio de tu necesidad comienzas a murmurar y comienzas a decir, pero que mi esposa, pero que el pastor, pero que empiezas a dar vueltas en círculo y no logras avanzar en lo que Dios tiene preparado para tu vida. La palabra Shur quiere decir una pared, un muro. Algo que te impide avanzar. Salen del desierto,
Seguramente llevan inspirados, vamos a salir de acá, el Señor nos va a llevar. Y cuando anduvieron 3 días, hermanos, sin encontrar nada que beber, todos empezaron a reclamar porque les faltaba un poco, porque no tenían provisión, porque ellos vislumbraron a Dios solo como un Dios proveedor. Uno de los problemas de la iglesia, de este candelabro, es que visualiza a Dios como un proveedor, no como un tratador. Y le tengo una buena noticia, Iglesia Centro Cristiano Internacional: Dios te está tratando. Entonces en este desierto comenzaron las murmuraciones, comenzaron a hablar del hombre de Dios, y el pueblo comenzó a andar sin rumbo, a andar caminando sin rumbo. Pero fue en medio de este lugar, y con este versículo te quiero mostrar que aun cuando había sed, aun cuando no tenían que beber, aun cuando había problemas, la mano de Dios se manifestaría sobre ellos, porque esto tenía que ver con el trato de Dios sobre el pueblo. Entonces él clamó Moisés al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas, paréntesis lo digo yo, que eran amargas, volvieron a ser dulces. Escúcheme bien, escúcheme bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Las aguas siempre fueron amargas. Le pregunto, ayúdeme. No siempre fueron amargas. Eran aguas dulces que para tratar al pueblo de Dios, el Señor las transforma en aguas amargas. Y en medio del trato, en medio de la sed, y qué tremendo es el amor de Dios, porque aún en medio de la murmuración del pueblo, el Señor le da una estrategia al hombre de Dios. ¿Sabe? Del mismo que murmuraban, del mismo que estaban hablando, del mismo que estaban enojados, del mismo que querían linchar, del mismo que no entendía, el Señor le baja una estrategia y le pone un árbol en medio del desierto y le dice: amado hermano, toma ese árbol, échalo en las aguas. Y las aguas volvieron a tomar el estado en el que debían estar siempre. Volvieron a ser aguas dulces. Yo vengo a declarar sobre tu vida que si estás viviendo amargura, que si estás viviendo tiempos de tormento, déjate de murmurar, porque hay palabra de Dios. Y el Señor se levanta como el árbol de la vida para traer sobre tu tempestad, para traer sobre tu amargura el estado que corresponde. ¿Y sabe cuál es? Son aguas dulces. Cambia la amargura por dulzura. En medio del desierto, en medio del trato de Dios, en medio del martillo. Si el pueblo de Israel hubiese pasado por el desierto de Shur, amados hermanos, sin reclamar, sin rezongar, sabiendo que hay un trato de Dios para su vida, te vengo a decir de parte de Dios que no es tiempo de reclamar ni de quejarte por lo que estás viviendo, por las amarguras que puedes ver. Es tiempo de glorificar al Rey y decirle: Dios, yo te voy a ser fiel también en este estado. Y volvieron las aguas dulces. Volvió a tomar el caudal, volvió a tomar la forma que correspondía. Y aún así el pueblo no entendió. Luego tienen que pasar por el desierto de Sin. Este desierto, amado hermano, representa las carencias que las personas tienen en medio de adversidades, en medio de necesidades. Carencias emocionales, carencias espirituales, carencias en su alma, carencias económicas. Éxodo 16:1: partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel nuevamente
La primera murmuración fue a los 3 días que habían salido. El Señor viene y les provee y les cambia el agua. Y el pueblo sin entender que lo que estaban pasando tenía que ver con un propósito de Dios para moldear a su pueblo, para moldear a la iglesia, para moldearte como un ministro, como un hombre, como una mujer de Dios. Nuevamente comenzaron a murmurar. Una vez más, no contra Dios, sino contra los hombres que Dios había puesto delante de ellos. Pero hermano, tenga cuidado, porque Dios se lo tomó en serio. Y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiésemos muerto en las manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Mire el nivel de angustia que llevó el pueblo de Israel. Mire el nivel de complicaciones que tenía. El Señor los había sacado de la libertad, donde los capataces los destruían, donde los capataces los tenían oprimidos todo el tiempo. El Señor los saca, los lleva a una promesa de tierra nueva, los pasa por el mar que se abre de par a par para que entren. Luego cambia las aguas amargas en aguas dulces, y hoy día seguían reclamando y querían volver a la antigua vida. Y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiésemos muerto allá. Hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire cuán confundido estaba el pueblo. Mire cuán equivocado estaba, como la pesadumbre, como la angustia, como la situación que estaban viviendo los tenía desconsolados, los hacía pensar cosas. Amado hermano, yo le tengo una buena noticia: no hay ni una opción de que su vida anterior de Cristo sea mejor que la vida con Cristo. Pero ¿sabe lo que provoca esto? Ganas de morir. Espíritus de muerte que vienen a las congregaciones, opresiones demoníacas que quieren hacer lo mismo que con el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que les pasaba? Habían deseado haber muerto. No entendían que pasar por el desierto de Sin era una vez más el forjador golpeando para transformar la iglesia, el pueblo de Dios, en quien debía ser. La palabra Sim es una palabra hebrea, la 55:12, que quiere decir arcilla. Es un lugar de tierra arcillosa, un lugar de tierra pegajosa, así como de barro, hermano, donde seguramente ellos se tropezaban con ellos mismos, se pegaban los pies en la tierra pegajosa. Un lugar donde nadie quería estar, un lugar donde era difícil el caminar, un lugar donde no podías avanzar con la rapidez que tú querías avanzar. Y en ese lugar, en vez de encontrarse con el propósito, en vez de encontrarse con el Dios que los había llamado, se encontraron con la murmuración y se comenzó a traspasar a su espíritu el deseo de muerte. Pero aún en ese estado, del pueblo una vez más murmurando, del pueblo una vez más con queja en su boca, el Señor dice: entonces el Señor dijo a Moisés, una vez más, al mismo que criticaban, al mismo que estaban apuntando, al mismo que estaban murmurando: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para comerlos a prueba si andan o no, para ponerlos a prueba de si andan o no en mi ley. No voy a entrar en eso, ahí hay algo bien hermoso, hermano. Y sucederá
que el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será doble de lo que recogen diariamente. Una vez que el Señor vio la aflicción de su pueblo, aun cuando estaban siendo tratados, aun cuando estaban en un desierto, el Señor tiene misericordia de su pueblo y trae pan, porción diaria. Yo le tengo una buena noticia: hay porción diaria de Dios para usted. Pero sabe, como si eso no bastara, como si eso fuera poco, el Señor proporciona una doble porción, una doble ración. Yo vengo a declarar de parte de Dios sobre tu vida una doble porción de su presencia, una doble porción de su pan, una doble porción para que puedas vivir y disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. Hay doble porción. No importa que estés en medio del desierto, no importa que estés pasando la prueba, no importa que el martillo te esté golpeando y que parezca que es difícil y que parezca que no puedas avanzar. No importa si el lugar es arcilloso, yo te tengo una buena noticia: el que te llamó es el que tiene provisión para tu vida. Pero déjate de murmurar. Y hasta aquí yo logro entender, hermano, ya voy a terminar. Hasta aquí yo logro entender cómo el pueblo de Israel, cada vez que no entendía algo, murmuraba. Tercer desierto, el desierto Sinaí. Y este es el desierto de la decisión. Éxodo 19:1: al tercer mes de la salida. Primer desierto, a los 3 días. Segundo desierto, a los 15 días. Tercer desierto, al tercer mes. Y se encargó Dios de dejar marcadito todos los tiempos y todos los desiertos que el pueblo de Israel tenían que pasar. No era uno, no eran pocos, no era cada cierto tiempo. Había un proceso de parte de Dios que era necesario. Y no iba a parar el Señor, no iba a parar el labrador, no iba a parar el Señor con el martillo y el cincel. Porque si estoy seguro de que Dios tiene una convicción, es que usted va a llegar a ser de acuerdo a la estatura que Dios ha establecido. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, este mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el desierto de Sinaí pasaron un montón de cosas con el pueblo de Israel. La palabra Sinaí es un lugar montañoso, un lugar de difícil acceso. Es un lugar que se extiende, amados hermanos, es un desierto en medio de los montes. Ya no solo tenían como prueba el desierto, que sí ya era una prueba. Ahora se encontraban en este trato de Dios, en estos martillazos del Señor. No solo en la estatura de desierto, que ya era grave, sino que además tenían que lidiar con montes. Y parece que la mano del Señor se acrecentaba sobre el pueblo de Israel. Lugar montañoso. Y en medio de ese lugar montañoso, en medio de ese desierto árido, en medio de ese lugar donde no había provisión, el Señor le dice a Moisés: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Esta tercera estación para el pueblo de Israel era un momento cúspide, era un momento sobrenatural, donde Dios, en medio del desierto, en medio del monte que estaban pasando, había decidido presentarse al pueblo. Pero tenían que lavar su ropa.
tenían que prepararse. Diles que laven sus ropas y que preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo. El plan de Dios, querido hermano, no era que solo Moisés se encontrara con el rey, no era que solo algunos hombres se pudiesen encontrar con su presencia ni verle. El plan de Dios tenía que ver con que todo el pueblo pudiese ver cara a cara al maestro. Pero debían lavarse, debían guardar su ropa, debían guardar su vestidura, debían prepararse, debían entrar en ayuno, debían estar disponibles para el Señor. Y porque sabe, amados hermanos, ha sido siempre el plan eterno de Dios encontrarse cara a cara con sus hijos. A la vista de todo el pueblo. Pero una vez más, el pueblo le falla al Señor. Y el Señor tiene que usar otro plan y decide presentarse solo ante Moisés y entregarle las tablas de la ley. Y detener el plan de mirarles cara a cara. Este fue el lugar donde el pueblo se desenfrenó. Este fue el mismo lugar donde Dios había prometido aparecerse, donde Dios había prometido que le verían cara a cara. Fue el mismo lugar donde el pueblo comenzó a levantar becerros de oro, comenzó a codiciar cosas que no le correspondían. Cuarto desierto, el desierto de Parán. Con este voy a terminar. El desierto de Parán representa tus temores. Números 12:16. Después el pueblo partió de Geserot y acampó en el desierto de Parán. El desierto de Parán significa cueva, era un lugar de cuevas. Ya no bastaba un desierto para que el pueblo entendiera. Ya no bastaban las montañas ni los montes, lugares complicados. Ya no bastaba el lugar arcilloso. ¿Sabe dónde tuvieron que ser llevados? Al lugar de las cuevas. Al lugar donde no había, donde los escondites, donde el pueblo comenzó a transformarse, no en lo que Dios había dicho. Eran solo 4 años que el pueblo tenía que caminar y ahora tenía que aprender a vivir en cuevas. Y en medio de ese desierto comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Era en este lugar donde el hombre de Dios había enviado a los 2 espías, y usted ya sabe, fueron a conocer cómo era la tierra prometida. Habían visto frutos grandes, amados hermanos, frutos que nunca habían visto. Se vislumbraba la tierra prometida, parece que estaba cerca, ya solo era cosa de llegar y aguantar. Entonces estos hombres fueron y comenzaron a levantar falsos rumores de lo que había en la tierra prometida. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Una vez más, el pueblo de Dios, en medio de la preparación, en medio del martillo, comienza a tener falsas expectativas y comienza nuevamente a decir y a declarar falsos rumores de quién venía, de lo que eran, cuando Dios había prometido una tierra donde abundaba leche y miel. Los temores le comenzaron a jugar en esta estación. Los temores, el miedo: ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dar? ¿Cómo voy a volver a confiar nuevamente si ya lo he intentado tantas veces? Verso 13, capítulo 13, 26. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Tiene que mandar a otro. Estos 2 estaban todos temerosos.
Todos estos tuvieron un problema de enfoque. Comenzaron a ver lo que no debían ver. Comenzaron a ver al gigante más grande de lo que era. Comenzaron a ver y a tener imaginaciones de lo que los gigantes eran capaces de hacer. La imaginación le jugó en contra. Tiene que mandar Moisés a otros que eran más jóvenes, a otros que sí creían. Y vieron, y dice que fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto que allí abundaba la leche, la miel. Y aquí pueden ver sus frutos. Trajeron fruto de lo que habían conquistado. Hay otro desierto que en otro momento se los voy a compartir. Solo quiero terminar con este versículo. Póngase de pie, por favor. Los desiertos son parte de la vida de un cristiano. Los desiertos y los lugares donde Dios te quiere tratar son necesarios para que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Así como el candelabro era golpeado a martillo, puede que este día te estés sintiendo golpeado. Yo te tengo una buena noticia. Aún en ese quebranto Dios está presente. Y aún Jesús fue llevado al desierto. Mateo 4:1. Entonces Jesús le dijo: vete. Usted ya conoce la historia. Fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado. Este es el desierto de la tentación. Este es el desierto donde quieren volver aquellas cosas que dejaste para buscar al Señor. Pero Jesús, a diferencia del pueblo de Israel, fue llevado por el Espíritu. Y la única forma de que te puedas mantener en el desierto que estás pasando es que tú esta tarde seas lleno y puedas recibir la llenura del Espíritu Santo. Fue llevado para ser tentado por el diablo mismo, hermano. Luego de un tiempo de ayuno, luego de un tiempo de búsqueda, Satanás te va a querer tentar. No vaya a creer que usted está contento con todo lo que usted está haciendo. No vaya a creer que está contento porque se discipula, porque viene a la iglesia. No va a estar contento y te va a querer meter a un desierto de la tentación. La única forma de que te mantenga es que el Espíritu Santo te tome, y mientras estás en el desierto puedas caminar de la mano del Espíritu Santo para que puedas resistir lo que estás viviendo. Y en medio del desierto, en medio de verse enfrentado a Satanás, el diablo, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él vivirás. Y el diablo entonces lo dejó. La llenura del Espíritu Santo más la palabra va a ser lo que va a propiciar que puedas pasar el desierto en el que estás viviendo. Y tal vez haya alguien esta tarde que esté pasando por algún desierto. Tal vez haya alguien que esté pasando por algún desierto esta tarde y que se sienta tan agobiado, tan cansado. Yo vengo a decirte de parte de Dios. Primero, número uno, ese desierto es temporal. Ya pronto Dios te va a sacar. Ya pronto Dios te va a sacar. Cualquier desierto que pueda estar pasando, sea familiar, sea emocional, sea espiritual, sea económico, cualquier desierto por el cual pueda estar pasando, la buena noticia es que es temporal. Es que es temporal. La segunda buena noticia es que el que está martillando, el que está preparando tu vida, es Dios. ¿Y sabe por qué?
Porque ya te vio, porque ya te vio completo, porque ya vio que estabas completo. El que comenzó la obra, hermano amado, el que la comenzó la va a terminar. Tercera buena noticia, nos dejó el modelo el Señor. ¿Sabe? A diferencia del pueblo de Israel, Jesús no murmuró, Jesús guardó silencio. Se afirmó del Espíritu Santo y comenzó a declarar la palabra. La palabra sería lo que lo sostendría. La palabra sería lo que lo llevaría a poder enfrentarse con uno de los peores desiertos de su vida. Así que, ¿qué le parece si adoramos un segundo al Señor? Ya viene la cena del Señor y nos van a ministrar esta llenura de Dios, ¿verdad? Pero si usted está pasando solo unos minutitos por algún desierto, levante sus manos y no rezongue ni se lo diga al Señor. Él ya sabe. Solo dígale: lléname de tu Espíritu. Solo dígale: lléname de tu Espíritu Santo y pon tu palabra en mi boca. Pon tu palabra en mi boca, pon tu palabra en mi boca. El Jesús le dijo a Satanás: escrito está, escrito está. Y Satanás tuvo que huir, Satanás tuvo que huir. Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios en tu vida, ¿sabe? No te va a sacar del desierto. Lo que va a propiciar es que puedas mantenerte firme para que el trato de Dios en tu vida pueda ser completado. ¿Sabe? Porque a veces nos tocan pasar 10 veces por el mismo desierto. Es porque no hemos sido completados en ese lugar. Recibe este día, recibe este día una administración del Espíritu Santo. En esta oportunidad, por el tiempo, no vamos a imponer manos, no te vamos a hacer venir aquí adelante. Tú sabes qué desierto estás viviendo. El desierto representa un tiempo de escasez, un tiempo de estrechez. Pero claman los justos y Dios los oye. Y tal vez en este desierto no tiene fuerza para hablar. Es por eso que a una voz vamos a cantar y vamos a declarar. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia. Paola, Dios te va a sacar. Dios va a llenar tu vida y tu casa. Tus hijos van a ser llenos de mi presencia, dice el Señor. Paola, solo búscame, métete en mi presencia. Yo te tomo de la mano, dice el Señor, Paola, para sacarte y llevarte a un nuevo tiempo en mi presencia. Vamos, dile: hoy necesitamos tu presencia aquí. Si usted necesita el Espíritu Santo, vamos, declárelo y cánteselo y dígale: Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Vamos, decláralo. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Una vez más, declaramos con todo el corazón y te decimos: Espíritu Santo, desciende, sea lleno, sea lleno, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de un nuevo tiempo de Dios sobre su vida, sea lleno de un nuevo proceso de Dios en tu vida. Necesitamos tu presencia aquí. Te cantamos desde el desierto, Dios, te cantamos desde aquí. Espíritu Santo,
desciende y vuelves a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Que sea un clamor, que sea un clamor, que sea un clamor en tu boca. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia Se encendió. consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Dale con fuerza, dale con fuerza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. tu presencia en medio de nosotros. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Ahora solo adore y deja que esta música ministre en tu corazón. Tu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.